Muy bien, bueno, entonces vamos a dar el primer tema en esta mañana y quiero que se presente la primera diapositiva, que ahí está una información muy general de lo que vamos a tratar, por lo menos hoy, pero el tema general del mes. Entonces ahí lo tienen, ¿no? Ahí está el tema que vamos a abordar en esta mañana. Fundamentos que sostienen, Dios es el centro del hogar. Y quiero que usted con ese título, usted por lo menos tenga en mente la coreografía que hicieron los niños ahorita y que al final entendimos el mensaje, que la iglesia se puso de pie y podemos decir, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces, hay una notica ahí que está como introducción, pero esto es un poco más amplio. Quise ampliarlo, esa notica que puse, y es que la familia como tal, dice ahí, siempre ha tenido enemigos que quieren desdibujarla. Y esto no es ahora último. Ahorita les voy a presentar un ejemplo que creo que usted, por joven que sea, ha visto. O por antiguo, por de la vieja data, usted también conoce. Entonces han querido desdibujarla, quieren quebrarla y quitar o atentar contra su identidad. Y esto viene trabajándose hace muchos años. Por ejemplo, algunos dicen, familia que se respete tiene un cura o una monja. ¿Te ha escuchado eso? Familia que se respete, ¿qué más usted ha escuchado? No falta el borracho, ¿sí o no? Lamentablemente, familias no escapan de gente que se deja robar la identidad a temprana edad y resultan familia que se respete, no falta homosexual, lesbianas. Muy triste decir esto, pero esto es casi que una realidad. Familia que se respete y podemos hablar de muchas cosas. Tiene una profe. Familias disfuncionales son las que nos quieren vender y hacer creer que todo está bien así y que es parte de la vida y que es normal. Yo quiero que usted, a medida que vaya escuchando, no se deje amargar por el pasado, sino por el contrario, nosotros pretendemos que su presente sea de gozo, pensando en un futuro. En la iglesia del Señor hay personas que tuvieron un hogar hace mucho tiempo, ahora tienen un nuevo hogar. Disfrute lo que tiene. No se deje amargar por el pasado, en ninguna manera. El presente mirando al futuro, siempre es así. La tarea de la iglesia es cambiar esas consignas que han hecho mucho daño a través de la historia. Y creo que nosotros como iglesia debemos tener consignas diferentes a las que el mundo nos ha enseñado. Y es, por ejemplo, familias saludables, familias según el diseño divino y algo por el estilo. Entonces yo quiero invitarles que, dale Ángela por favor la otra diapositiva y el texto principal que vamos a ver acá, posiblemente ahorita vamos a leer algo que es importante en Jeremías, pero ese sí lo tengo ahí. Ese texto de 24:15, yo y mi casa, si quiere búsquelo por favor. Búsquelo por favor para que lo leamos en realidad completo. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Muy bien. Leemos versículo 15. 24:15.
Dice el texto, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y la última parte dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Puede ocupar su asiento. Un poquito de contexto. Antes de hablar de esas 4 cositas que por lo menos dejó Josué a una generación hasta alcanzarnos a nosotros hoy, Dios a través de él. Es impresionante ver la vida de un hombre que se conoce en varias facetas en la Biblia. Por ejemplo, se conoce como espía cuando fue allí a Canaán. Posterior a ello fue usado por Dios conquistando esa tierra, Canaán. Dirigió al pueblo en batallas claves, incluyendo la de Jericó. Su tiempo fue de conquistar territorios. Y surge una pregunta. En medio de todo lo que se movía este hombre, ¿cuándo formó una familia? Y más de esto, que lo que uno puede ver fue que la defendió, la formó hasta su final y la concientizó de que no fueran varias cositas. En otras palabras, esta que puse ahí, que no fueran ingratos, que si se apartaban sufrirían las consecuencias. 2, les contaba la historia una y otra vez. Ahorita vamos a hacer énfasis acá lo importante que es construir una familia con una historia que se repite. Les contaba la historia una y otra vez y les deja claro que la vida tiene mejor sentido cuando servimos a Dios. Y en esa diapositiva vemos que las palabras de Josué, al final de, diríamos, su ministerio, al final de su vida, él deja 4 cosas muy importantes en los últimos 2 capítulos. Y quisiera que usted se devolviera un poquito, no necesariamente, o tiene que ponerse de pie, pero por lo menos que las vea. Y es, número 1, que les recuerda la bondad de Dios para con ellos. Y el versículo 3 del versículo 23, pues nos dice la Biblia, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones, por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Josué les está diciendo, no olviden que la bondad del Señor ha sido notoria siempre. Que no los ha dejado, que en medio de todo lo que pudo haber presentado, el Señor estuvo ahí. Y ahorita hablando de legados, ¿qué quiere usted? Creo que Josué la empezó a tener clara y empezó a poner unas palabras que eran determinantes para lo que seguía a su familia y a todos los que le habían visto servir al Señor. Que no fluctuaba en ningún momento, sino que se mantenía. Y él les dice, la bondad del Señor no ha parado. La bondad del Señor ha estado siempre. Y se ha dejado ver ante muchos de nosotros. ¿Cómo no recordarla? Número 2, les dice o les advierte acerca de la desobediencia. Y miren lo que dice el versículo 11. Dice, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartaréis y os unieses a lo que resta de estas naciones
que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ellas matrimonios mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabéis que Jehová, vuestro Dios, no arrojará más a estas naciones. Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. La advertencia en cuanto a la desobediencia para el pueblo, y que para nosotros es de suma importancia. Quien desobedece nunca puede esperar algún beneficio de Dios. Por el contrario, tiene que enfrentarse a unas consecuencias. Y Josué parece que estaba serio en el asunto y le dice: tengan cuidado, no olviden la bondad del Señor que ha sido notoria. No, o les advierte acerca de la desobediencia, lo que puede venir si ustedes toman caminos equivocados. Y yo creo que los que hemos perseverado a través del tiempo en el Señor, creo que podemos dar fe de ello. El Señor no nos ha olvidado. El Señor siempre ha estado allí. Y el número 3, que ahí quiero hacer hincapié, en lo que hoy lamentablemente las familias estamos errando y estamos fallando. Lo que Josué dice en ese versículo, en ese número 3, es que repasa con ellos la historia de Israel. Ese texto no lo voy a leer porque me va el tiempo, pero sí se los dejo, o por lo menos le voy a tratar de resumir esa parte. Repasar la historia es contar los hechos que Dios, o las manifestaciones que Dios ha tenido durante el tiempo, en el tiempo y con el tiempo. Josué está diciendo, o les está contando esa historia. Y cuando yo estaba estudiando este pasaje, les cuento, los viejos, perdón el término, los viejos, o los que nos vamos envejeciendo, vamos teniendo algunos caprichos. Y a veces nos coge la repetición de la repetidera. Y yo entendí, ahora cuando estaba estudiando se me vino a la mente el fundador de la Misión Emanuel, Eduardo Espina. Y él en los últimos años, yo creo que después de los 80 años, con mayor intensidad, él se paraba y cogía el micrófono y generalmente repetía lo mismo. Y yo decía, pues el viejito ya repite y repite y repite. ¿Y sabe qué? A mí no se me olvida la historia de la Emanuel. A mí no se me olvida la de la Emanuel. ¿Por qué? Porque me lo repitieron. Porque me repitieron la historia. Porque me la contaban y me la contaban y me la contaban. ¿No se le viene a usted algo como eso de contar la historia? Que eso no puede desaparecer en ninguna manera de nuestra vida. A nuestros hijos hay que contar la historia. Y hay que contar la historia bien contada. Hay que decirles que el Señor Jesucristo murió por el pecado de la humanidad. Hay que contarles que Jesucristo cargó con nuestro pecado, que Jesucristo llevó nuestro pecado a la cruz, que se hizo, que murió para darnos vida y salvación. Es que eso me lo sé. Hay que repetirlo, hay que decirle a los hijos para que ellos no lo olviden y la cuenten a los hijos de ellos. Es una historia que hay que contarla, que hay que aprenderla y contarla bien contada. Pero esos mensajes están desapareciendo en las familias. Y se volvió un tipo de, o una cantidad de rutinas que empezamos a adoptar que no tienen nada que ver con el propósito de Dios. Y por eso los hijos están creciendo, pero no conocen historia, no conocen la historia del Señor, entonces cualquier cosa sirve.
La historia hay que contarla. Es que mi papá es cansón, diario es como hay que contarla. Y seguro no lo van a olvidar. Seguro no lo van a olvidar. Entonces él repasa la historia de Israel. Yo me imagino a Josué sentado, mire, nosotros veníamos con nuestro líder Moisés y veníamos y nos tocó por el desierto y pasamos y, mejor dicho, pero vimos la gloria de Dios, vimos Dios cómo se manifestaba y en ese calor y Dios ponía una columna de nube y nos daba sombra. Y en la noche, y nosotros, ¿cómo vamos a atravesar de noche? ¿Con qué nos vamos a enfrentar? Y venía una columna de fuego y alumbraba el camino. Es la historia, y la historia bien contada seguro que tendrá un objetivo. Pero cuando se deja de contar la historia, entonces se olvida. Y eso, podríamos decir, es el común denominador de las familias de hoy. No han vuelto a contar la historia del Señor. No han vuelto a contar la historia. Y después de que le cuenta la historia, el número 4 es que les invita a servir al Señor. Y servir al Señor, mis amados, creo que no hay mejor decisión que ella como familia. Les recuerda la bondad del Señor. Usted le ha dicho a sus hijos, se ha sentado con su esposa y eso debe ser periódicamente. Por ejemplo, yo con mi esposa me paro en el balcón de la casa o donde esté. El Señor sí es bueno, ¿no? Imagínate, y empezamos a contar cosas. El Señor es bueno. Cuando estábamos con los hijos, les decíamos, mira, Dios es bueno. Papá, yo necesito esto. Vamos a pedírselo al Señor. Que ellos sepan que no es por la capacidad que yo tenga de generar unos ingresos y darle a Él esto o aquello, sino que ellos vean que todo proviene del corazón bueno y de la bondad del Señor, que me bendice a mí para darle a ellos. Cuando esa historia se deja de lado, esa historia se olvida. Y por eso los hijos están hoy ambiciosos, se despierta esa ambición en ellos. Yo voy por lo mío, que todo venga del Señor, mí para ellos. Les recuerda la bondad de Dios, les advierte acerca de la desobediencia, lo que puede pasar si no se ajustan a la palabra del Señor, y repasa con ellos la historia de Israel, los milagros, las cosas, los reveses, pero también los triunfos. Las cosas no tan buenas, pero también en medio de todo, como Dios no dejó de manifestarse en ningún día, porque no los abandonó. Y los invita a servir al Señor. De atrás se veía tan bonito esa coreografía cuando todos se pararon y decían, mi casa y yo serviremos al Señor. Les invito a reflexionar en lo siguiente. Dale. Ahí está, quizás con letra más pequeña, pero se la voy a leer. ¿Qué está haciendo? Porque es que tenemos que reflexionar. Josué es enfático en algo, está terminando. Y él podía haber dicho, no, yo me voy a relajar, voy a estar más quieto, en fin, no. Él quiso poner algo en el corazón de su familia, de su generación, de los que seguían. Y es importante. Por eso es que todo está no improvisado, está bien pensado en este mes de la familia. Que usted escriba allí qué es lo que usted quiere y desea para su familia. Yo no sé lo que ellos quieran hacer porque ellos ya están muy grandes. No. Necesitamos volver a unas tareas que hemos descuidado y aquí nos vamos a dar cuenta. ¿Qué está haciendo más peso en nuestra familia? Miren las preguntas.
¿Qué nos está llevando a descuidar lo valioso de un ambiente sano que tuvimos algún tiempo atrás? ¿Qué nos está llevando? Quizás estos aparaticos nos han separado. Quizá tantas ocupaciones nos han separado. Y lo de Dios es lo mínimo, si acaso se hace. Pero que hemos descuidado, seguramente. Y hay otro interrogante. ¿Qué se está abandonando que hoy vemos en riesgo mi relación conyugal y mi relación con mis hijos? ¿Qué se está abandonando? ¿Se dejó de contar la historia? ¿Se dejó de hablar de las maravillas de Dios en el hogar? Porque como tenemos provisión, porque como tenemos un buen empleo, porque tenemos el dinero que nos llega puntualmente, pues por mi trabajo, se dejó de contar la historia. Se dejó de decir que mi empleo me lo regaló Dios, que Él ha sido bueno y no me ha dejado, que ha cuidado mi trabajo. Dios ha sido bueno. Los hijos necesitan escuchar eso. Mi cónyuge necesita escuchar que no siempre yo soy el que tengo y por mi esfuerzo y por mi capacidad, sino porque Dios es bueno y la bondad del Señor ha estado con nosotros. Y lo tremendo es que nos sentimos en algunas ocasiones vencidos. Y así hay familias, se los manifiesto. Así hay familias vencidos cuando decimos ya no hay nada que hacer. Ya hay mucha ventaja y mucho daño. Y el llamado que Dios nos está haciendo en este tiempo es volver a las sendas antiguas. Como diría el profeta Jeremías, ahí está el texto. Volver a lo que produce vida, a lo que produce acercamiento, a lo que produce abrazos en la familia, a lo que produce interés por el bienestar familiar. Y Dios a través de Jeremías nos está diciendo, ¿cómo eran ustedes antes? Cuando ustedes empezaron a conocerme a mí, cuando vieron que yo empecé a manifestar mi gloria a su favor. Cuando ustedes se acercaron a mí, presentaron peticiones y yo me manifesté. Pero eso lo han dejado. Vuelvan a las sendas antiguas, vuelvan a esos principios, vuelvan a esos tiempos donde nos disfrutábamos la misma presencia del Señor, nos disfrutábamos cosas y decíamos, gracias Señor, porque tú has sido enteramente bueno. Gracias Señor, como familia lo hacíamos. Yo les he dado algunas situaciones que yo no sé, a mí me funcionó eso. Y si lo que funciona hay que contarlo, ¿no? A mí me funcionaba eso. Yo me sentaba en la mesa con mis hijos. Antes de que llegaran los intrusos y se los llevaran. Pero esa es la vida. Esa es la vida que cada uno pueda construir y es un privilegio. Entonces nosotros nos sentábamos y no dejábamos tomar ventaja en cosas. Dios nos permitía. Y sentados en la mesa decíamos esto y aquello. Ellos me decían las cosas que yo debía corregir. Yo les decía a ellos. Y esto en realidad funcionó. Porque no vi los hijos míos fluctuar en el camino, sino que se han mantenido gracias a la bondad y a la misericordia del Señor. Entonces a veces cuando dejamos de contar la historia, las cosas toman ventaja y empieza a presentarse un daño. La invitación es volvamos a las sendas antiguas. Si no procedemos
correctamente, escuche esto, que esto es una realidad, esto no es un parecer, esto seguramente va a pasar, esto ya está pasando. Y hace mucho tiempo. Si no procedemos correctamente, los hijos nos los está educando el Estado. Y luego los usa para sus propósitos. El Estado se está metiendo donde no le compete. Y se está metiendo en las familias. Ese no es trabajo del Estado. Pero se está metiendo a tomar tus hijos y los están educando a su manera. Y nosotros estamos confiados, están estudiando, allá los tengo estudiando. Es más, pago tanta plata mensual. Pero hoy, aunque no parezca, voy a decir algo muy pesado, hermanos. Aunque no parezca, a nuestros hijos nos los está educando gente que va en contravía del Señor. El mismo Estado nos ha vendido es que no se pueden menospreciar el grupo LGTBI, Q+, no se pueden. Entonces los profesores de las instituciones son gente que no tiene nada que ver con Dios y no le importa. Como lo que hay, pues eso es lo que enseñamos. Por ejemplo, si nuestros hijos, o por lo menos mírese usted, si usted, por lo menos hemos logrado algo con el Señor, yo cuando alguien me está enseñando, en lo personal, alguien me está enseñando a mí, yo estoy escuchando, pero también estoy viendo que hay detrás de una persona de esas, la que me está entregando un mensaje. ¿Qué puede transmitir una persona? Y no es, entiéndase bien, yo sé que esto está en las redes y queda en las redes, entiéndase bien, no es que estoy condenando un homosexual o una lesbiana. Como hubo para mí misericordia, para ellos también la hay, claro que sí. Pero arrepentidos de su mal camino. ¿Qué enseña una persona de esas? A mi muchacho. No necesita hablar, ya está entregando un mensaje. ¿Qué le enseña un profesor que también eso está habilitado con piercings, con aretas, con tatuajes? ¿Qué le está enseñando a mis hijos? Si ellos están viendo un modelo ahí. Pero entonces, ¿dónde los metemos? Hermano, eso es lo más difícil. ¿Qué alternativa tengo? Cuente la historia y repita la historia para que ellos no la olviden. Que en medio de los mensajes que ellos están recibiendo, la historia me la cuenta mi papá. La historia me la cuenta mi mamá todo el tiempo. Y a mí no se me olvida que Jesucristo murió por mí. Que Jesucristo cargó con mi pecado. Esa es la historia que no se puede dejar de contar. Si no procedemos correctamente, tu hogar se quiebra en un tiempo mínimo. No olvides, el Estado, el sistema es enemigo de las familias funcionales, de las familias sólidas, de las familias en el diseño de Dios. El Estado es enemigo de ello. Valga la oportunidad hasta para extenderme un poquito acá. ¿A quién elegimos nosotros como gobernantes? Es que todos son malos. Sí, yo no voy a decir que nadie es bueno. Y más si no están con Dios, peor. Pero por lo menos tengamos la inteligencia de ver que un candidato, el cual vamos a elegir en un momento dado, por lo menos tenga una familia, hombre.
Yo no puedo elegir a una persona que no le interesa para nada una familia. Ah, es que fracasó en la familia fulano de tal. Pero se puede construir, mientras hay vida se puede reconstruir, reconstruir. Es urgente proceder con el consejo bíblico. Es importante. Vuelvo y repito esto, amados. Yo siempre he tenido un concepto muy personal. ¿Qué me puede enseñar a mí alguien que no tenga una apuesta de familia? ¿Qué me garantiza que mis hijos, que mis nietos van a tener una educación a la altura? Cuando los que enseñan tienen tendencias que van en contravía de los principios de Dios. Esos son los modelos, tristemente, que están viendo nuestros hijos. La tarea es ardua y la educación es en el hogar. En el hogar es donde se cuenta la buena historia que trae vida. En el hogar es donde se practica el respeto. En el hogar es donde se practican muchas cosas. Que cuando ellos escuchen otro tipo de música afuera, la música de la casa es la mejor. Allí hay acompañamiento, allí hay un cómo estás, allí hay cómo te ha ido, allí está todo esto. Y mire, les voy a poner un ejemplo que me llamó mucho la atención en estos días socializando con un primo. ¿Y cuántos han visto El Chavo? Mejor dicho, ¿quién no lo ha visto? ¿A quién le gusta El Chavo? Les voy a contar que están pecando. ¿Quién no se ha reído con El Chavo? Pero ahora, aprovechando el mes de la familia, ¿usted conoce todos los personajes, sí o no? Presénteme una familia en El Chavo. Dígame qué familia en El Chavo hay. Una familia funcional, una familia papá y mamá. Dígamela. ¿Cierto que no hay una familia? Eso es pensado. ¿Y cuánto hace que está El Chavo en...? Desde que nacimos. Ya está en Netflix. Siguen entregando mensajes con familias disfuncionales. No hay una familia en la vecindad. ¿Sí o no? No hay una familia. Esos son los mensajes que nosotros recibimos y hemos estado recibiendo entre muchos. Pero por lo menos El Chavo, que quien no le ha botado escape al Chavo. ¿Sí o no? Y usted ve, ay, esa me gusta, esa, y usted la quiere ver. Y seguimos viendo todos esos mensajes. Perdón desanimarlos con El Chavo. No hay peor situación que la ingratitud. Volviendo acá. Hacer cosas que van en contravía de Dios y olvidar la historia de las manifestaciones de Dios en cada época, en mi propia vida y familia. Excusarnos para servir a Dios y al prójimo. Volvamos acá. ¿Recuerdas tus inicios en la vida cristiana? Tus hijos que seguramente estaban pequeños. ¿Recuerdas cuando hacías devocionales? Cuando compartías con más con tu cónyuge, con tus hijos. ¿Recuerdas esos tiempos? En medio de todo, amados, la clave. Dale, Ángela, por favor. La clave es, o ahí dice, volver y retomar es la clave. Algunas cositas ahí para tener en cuenta y por lo menos ayuda a recordar a más profundidad. La oración personal y en familia son vitales para mantenernos con el tiempo.
pero es lo que menos, o lo que menos tenemos interés. Por las múltiples ocupaciones, lo mínimo es para el Señor. Hay que pensar en el futuro, hay que conseguir para el futuro. Yo no estoy diciendo que deje de trabajar, que deje de producir. Si Dios le da esa capacidad, amén, y hágalo. Claro que sí. Pero hay cosas que no se pueden poner en jaque o negociar. La oración personal y en familia son vitales para mantenernos con el tiempo. Yo puedo decir lo que se pudo hacer con mi familia, con mis hijos, cuando estaban con nosotros. Lo hicimos. ¿Nos faltó? Claro, siempre falta. Pero que ellos tienen ya la responsabilidad de seguir haciendo. Sigan contando la historia. Sigan contando la historia. La historia es la que produce vida. Y sobre todo la historia de Jesús. 2. Compartir espacios que nos unan como familia. Y ahí está. Y no es el chavo. Y no es la televisión, porque la televisión, ay, pero es que nosotros vemos televisión juntos. La televisión reúne, pero no une. Eso es diferente, ¿no? Eso es diferente. Y no estoy diciendo que es pecado ver una película. No, véanla, claro que sí. Pero, ay, nosotros nos unimos mucho y nos vemos una película cada 8 días. No, ojo. Eso no tiene que ver con la unión familiar. La pantalla no puede ser el medio para decir estamos unidos. No, es dejar las pantallas, es dejárselo ahí poder compartir. Volver a esas tareas como leer un pasaje bíblico y luego socializarlo y juntos lograr unos aprendizajes. Hay que volver a eso. Las sendas antiguas, hay que volver a ello. Quizás se ha descuidado, quizás todo lo que estamos enfrentándonos el día a día nos ha dejado esto en el camino. Estas buenas prácticas, leer un pasaje y venga, socialicemos lo que podemos aprender. El interés por el otro. Ahí está. ¿Cómo te fue? Hay mamás que vienen los hijos del colegio y ve a ver, yo voy a ver qué trajo aquí. Y claro, descubren que este lápiz no fue el que yo le compré. Usted se lo trajo. ¿De quién fue? Y empiezan hay que hacer, hay que enseñar, hay que corregir todo el tiempo a los hijos. ¿Cómo le fue? ¿Qué aprendió hoy? Y ese que aprendió hoy, ojalá vaya acompañado, porque ese es el lenguaje del reino. Gracias a Dios te fue bien en ese examen, hijo. Hijo, ¿sabe qué? O sobre todo cuando usted se da cuenta que su hijo va a presentar una tarea, un examen, usted voy a orar por ti. Que Dios te ayude y te dé sabiduría. Y cuando usted le pregunta, él va entendiendo, mi mamá oró por mí. Mi papá oró por mí. Es importante volver a esas sendas antiguas. Y ahí está, la invitación es vincularnos de manera voluntaria, no obligatoria, a un ministerio de la iglesia. La vida tiene mejor sentido cuando nosotros podemos estar involucrados al servicio. Cuando nosotros no estamos involucrados, tendemos a volvernos ociosos en muchas cosas. Cuando estamos ocupados en las cosas de Dios, ocupados en una sagrada obligación que es la familia, mi amado, no va a haber tiempo para la ociosidad.
Y quiero cerrar en esta. Dale, Ángela, por favor. Cerrar con lo siguiente. Nuestra familia no la va a sostener el dinero. ¿Se necesita? Claro que sí, pero no lo es todo. Hay gente que ha creído que porque tienen y consiguen plata, que con esto, mira, amado, hay tiempos que no se vuelven a recuperar. Y hay gente que se la pasa consiguiendo y consiguiendo para luego pagar en la enfermedad, en su vejez, pero los hijos no tuvieron un acercamiento con ellos. Y ya es demasiado tarde porque ya nos toman ventaja. Y mire las cositas que puse ahí. Yo sé que está pequeño para los de atrás, pero se las leo. Y dice: nuestra familia se mantiene cuando Dios está en el primer lugar. Nuestra familia se mantiene cuando se tienen buenas prácticas al interior del hogar. Principios y valores bíblicos. Eso es lo que hay que hablar. Eso es lo que hay que predicar. No que mi hijo esté viendo cosas al interior de la casa. Me llamaron de Flamingo. Diga que no estoy. Y alabado sea el Señor. Se tragaron esa mentira. No, amados, eso no es así. Ellos están aprendiendo en casa. Ellos están aprendiendo en casa. Si usted cree que los niños son tan inocentes que se tragan todo, ja, ja. ¿Sabe qué? Eso se está convirtiendo en un as bajo la manga. Y que cuando ellos ahí mismo van pero usted también mete mentiras. Ahí mismo se la sacan. No vaya a creer que usted va a quedar con inocente de eso. Los hijos se la sacan. Por eso, siempre hablar con la verdad es un mensaje que se está practicando dentro de la casa. Cueste lo que cueste. Pero es mejor hablar así. Pero si en la casa se están entregando mensajes falsos, ¿qué podemos esperar de las instituciones? ¿Qué podemos esperar de los otros ambientes donde ellos se mueven? Nuestra familia se mantiene firme cuando caminamos de su mano siempre. Y no de vez en cuando o cuando conviene. ¿A usted le ha pasado algo así? No podemos pretender que la familia se mantenga firme cuando caminamos. Se mantiene firme cuando caminamos de su mano, pero no es de vez en cuando. No es de vez en cuando, ni cuando conviene. ¿Está hablando el Señor o no? Y nuestra familia se mantiene cuando somos agradecidos, cuando obedecemos sin condiciones, cuando estamos recordando la historia y cuando servimos a Dios y al prójimo. Así, querida iglesia, que usted y yo, si mantenemos estas consignas, las mantenemos al pie de la letra, las practicamos dentro de la casa, seguro que nosotros podemos hablar con el tiempo de tener una familia segura, una familia confiada, una familia que no necesariamente tiene que estar con un papá ahí encima, con una mamá encima, porque tienen principios,
Porque la historia se repite y se repite. Porque los hijos saben que la muerte del Señor Jesucristo no fue sin propósito. Que la muerte del Señor fue porque cargó mi pecado y lo llevó a la cruz. Historia que no puede dejar de contarse. Historia que no puede olvidarse. Por los grandecitos, por los papás, por las mamás. No puede dejar, por el contrario, se debe conocer al pie de la letra y seguir contándola y seguir contándola. Es que ese es el mensaje que cambia y que transforma. No el conocer, que es que yo me sé tantos salmos de memoria, es que yo me conozco No, el mensaje principal de la Biblia es el mensaje de Cristo. El mensaje de salvación, el mensaje que cargó con mi pecado. Historia que hay que contar todo el tiempo. Le invito a que incline su rostro y oramos al Señor. Con sus ojitos cerrados, por lo menos. Tiene que tener imágenes, letreros que estén entregando algo para quien llega. Mensajes de vida. No es una imagen de Shakira, no es una imagen de Maluma, no es una imagen que en realidad, mensajes que transmiten muerte, mensajes que transmiten desvío, sino textos bíblicos que nos estén recordando la historia. Mensajes que se estén proclamando entre nosotros. Mensajes que estén haciendo sentir la persona, el hijo, cómo estás, cómo te fue, en un ambiente sano. Eso no lo producen otros de afuera, lo produce la palabra, lo produce desde mi persona. Cuando yo aprendo la historia, cuando yo conozco la historia, cuando yo sé que lo que produce vida es la palabra de Dios, entonces yo la comunico, entonces yo la hablo, entonces yo la proclamo dentro de mi casa. Espíritu Santo, te pido que las vidas de mis hermanos y mis hermanas sean tocadas en este día, sean tocadas en este mes, para que nos demos cuenta que no todo está en la perfección, que siempre estamos necesitando aprender y practicar más y más tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerda sobre todo un texto, Señor, que ha retumbado hace mucho tiempo en cada generación, y hoy para nosotros: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa adoraremos a Dios. Yo y mi casa estaremos dispuestos para servir al Dios de la vida, al Dios de la historia, al Dios que se ha mantenido con el tiempo, con la misericordia y con su gracia para con aquel que llama y que obedece a tu palabra. Señor, muchas gracias por
lo que se viene en este mes, desde el hijo. Así esté solo, tiene una familia. Así esté, Señor, quizá tan abandonado. Tu palabra nos dice, cuando mi padre y mi madre me dejaren, me abandonaren con todo, el Señor me recogerá. Así que no tenemos ninguna excusa. Siempre vamos a tener alguien que nos está contando la historia. Alguien que nos está hablando, y es nuestra responsabilidad, Señor, para este tiempo mayormente. Te damos gracias, Dios, por hablarnos y por enseñarnos provechosamente. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.